Les voy a contar la historia, que es muy poco conocida, pero está llena de gloria de unos que dieron la vida. Les voy a contar la historia de unos revolucionarios que no están en la memoria a pesar de sus calvarios. Estos revolucionarios fueron grandes periodistas, sus talentos fueron varios, eran caricaturistas. El hijo del aguizote lo fundó Daniel Cabrera, un monero de huevotes, no andaba con chingaderas. El hijo del aguizote, pensa de caricatura, pronto se volvió el azote de Porfirio y dictadura. Por el hijo de aguizote, Cabrera y Flores Magón arriesgaron ir al bote por hacer revolución. Jesús Martínez Carrión y también Santiago Hernández son los nombres de dos grandes de la pre-revolución. Jesús Martínez Carrión era un hombre muy cabal, dibujaba bien chingón, su castigo fue bestial y con espíritu lúdico Jesús Martínez Carrión publicó El Colmillo Público, un semanario chingón. Jesús Martínez Carrión fue director del Colmillo, fue el azote de los pillos y del dictador matón. Con sus monos de papel se esmeró nuestro monero a combatir muy sincero a la dictadura cruel. Por querer llevar la luz a Río Blanco y Cananea, Porfirio Díaz a Jesús castigó de forma fea. Lo encerró en la Bartolina más sucia de la nación. Lo trató con mucha inquina, lo dejó para el panteón. Cabrera, Jesús Carrión, Hernández, Flores Magón fueron grandes precursores de la gran revolución. Una cosa yo les pido, no olvidemos sus valores, no dejemos en olvido los moneros precursores. ¡No te vayas! Me tengo que ir, me apena muchísimo, pero de veras me tengo que ir. ¿Cómo crees? Tengo que ir a una entrevista. Papá Fis, no te vayas. A ver, aquí también van a tener una entrevista. Sí, precisamente por eso tenemos que grabar ese Atiendan al programa. entrevistado. Yo ahorita, ahí se los encargo mucho. Bueno, y ya, pues con la pues, pena. ya llegó, ya le voy a abrir, ¿eh? Ya, pero Fis, ¿qué hacemos? Fis, o sea... Rafael, muchas gracias. Bienvenido al Averno. Tocayo. Muchas gracias por la invitación. Tocayo, gracias por la invitación. Bienvenido. Llegué a tiempo, justo llegué a tiempo. Adelante, por favor. Me estaban ahí Pásale a tu casa. reteniendo, pero... Tú sabes que tenemos otro conductor, pero tuvo un compromiso, se disculpa contigo. Nos dijeron que te tratáramos bien, lo vamos a hacer. Sí, no te vamos a decir lo que dijo de ti. Bueno, gracias. Pero lo que sí sabemos es que tienes todo un proyecto de libros bien interesante. Para no variar. Para no... Es una investigación que tiene que ver con ustedes, precisamente. Sí, pues por que eso tiene que te ver quisimos con la historia invitar. de la caricatura. Y es un proyecto, es una investigación de muchos años que básicamente lo que hace es que revisa cómo fue la historia de la caricatura en México. Y es muy curioso porque es un proyecto que empezó... Desde ese libro de la historia de un país en caricatura. Sí, en los 90. Éramos vecinos en Éramos ese vecinos. entonces. ¿Eran 90s? Eran En los finales de los 90, 90, sí, finales sí, de sí. los 90. Ya me acuerdo. Sí. Así es. Bueno, la historia es esta. Yo originalmente quería hacer una historia de la caricatura mexicana y pensé que iban a ser 100 páginas. Y empecé a investigar y acabaron siendo 8 volúmenes, ¿no? Y es una historia muy, muy dilatada, me tomó décadas hacerla. Pero fíjate que básicamente es una historia que lo que hace es explicar lo que somos los caricaturistas en México ahorita. De hecho, dónde venimos? ese primer volumen, Sí. toda la primera parte es eso, es Sí. entender el género de la caricatura, Exacto. el oficio, sus características, su papel en la sociedad es. y su papel en la historia de México. Así es. Sus influencias. De sus influencias. Bueno, el caso es que el hueso duro de roer, la parte más complicada de la investigación, era claramente lo que habían sido los caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana. Porque todo el mundo te habla del hijo del aguizote, la gente, los historiadores hablan menos del Colmillo Público y del aguizote jacobino, pero lo que siempre se tratan estas revistas como un telón de fondo, como parte, digamos, del panorama cultural de la época, etcétera. Y en realidad estas revistas jugaron un papel determinante en el proceso de la Revolución Mexicana. Me atrevo a decir que la Revolución Mexicana no hubiera existido sin estas revistas de caricatura.
Y esto obviamente implica una revisión de lo que ha sido la historia, pues, la historia de la Revolución Mexicana, porque, fíjate, es muy chistoso, todo el mundo sabe cuándo empieza la Revolución Mexicana, todo el mundo tiene fe. ¿Cuándo empezó la Revolución Mexicana? 1910. El 20 de noviembre de 1910. ¿Y cuándo termina? Bueno. Bueno. Hay muchas, pero es que opiniones ese es el al tema. respecto. No ha terminado. Los procesos de transformación nunca tienen una fecha fija de origen y tampoco tienen una fecha fija de terminación. Se designan por simbolismos. Así es, o por eventos. Para algunos la Revolución Mexicana termina con la Constitución del 17, otras en el 21, otras hasta con el cardenismo, hasta con etcétera. la expropiación petrolera. Sí. Exactamente, pero lo mismo ocurre con el inicio de la Revolución Mexicana. La fecha del 20 de noviembre de 1910 es una fecha establecida políticamente por una razón política de coyuntura. Y es el hecho de que los iniciadores de la Revolución Mexicana seguían todavía activos en la década de 1920, cuando ya se había consolidado el régimen de la postrevolución, y le estaban dando mucha lata a los gobiernos del Maximato. Entonces, ¿quiénes eran estos actores que molestaban tanto a los gobiernos del Maximato? Eran precisamente los que habían echado a andar la Revolución Mexicana, eran los magonistas. Entonces, el gobierno de Calles, el gobierno de la postrevolución, no es necesariamente el de Calles, tomó la decisión de celebrar la fecha el 20 de noviembre de 1910, por una razón política muy clara. Los gobiernos... Para cancelar a los magonistas. Para cancelar a los magonistas. Porque los gobiernos, el callismo... Para sacarlos de la historia. El callismo venía del carrancismo, el carrancismo venía del maderismo. El maderismo había, de alguna vez tiene vínculos importantes con lo que fue el magonismo, pero ya lo que era el carrancismo y el callismo ya no eran... ya estaban muy distantes de lo que había sido el movimiento magonista. Entonces, efectivamente, al celebrar el 20 de noviembre de 1910 como la fecha de origen de la Revolución Mexicana, lo que estaban celebrando en realidad era la fase armada de la Revolución Maderista. Pero la Revolución Maderista empieza antes. Y la Revolución Maderista además tiene antecedentes que son los movimientos insurreccionales que llevaron a cabo los magonistas. ¿Qué fecha le hubieran puesto los magonistas? 1906. 1906. Y aquí viene la historia interesante. La Revolución Mexicana en realidad no le empieza Madero. Madero ya se monta en un proceso que venía de larga data y que tiene que ver, entre otras cosas, con un proceso de construcción de sentido común, de construcción de narrativas, de construcción de identidad, que empieza al fin, cuando Porfirio Díaz toma el poder en la década de 1870. ¿no? Lo que hace Madero es luchar contra las reelecciones de Sí, claro. O sea, es como nada más ese aspecto electoral. Democrático. Sí. Y no está tan enfocado en todos los demás aspectos. Entonces, si revisas tú dónde empieza la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana realmente empieza con el programa del Partido Liberal de 1906. Es un programa que recoge toda una serie de demandas que tenía la población, digamos, que se oponía al porfiriato. Y es curioso, pero en todo este proceso de construcción de un movimiento antirreeleccionista, en la construcción de un movimiento, digamos, que tuviera una idea de lo que es, de lo que es esta segunda generación de derechos humanos, que son los derechos sociales, ¿sí? Hubo una construcción que duró décadas. Y esa construcción se da precisamente en las revistas de caricaturas. Se da en El Hijo del Ahuizote, que es el tomo 1 de los caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana que salió el año pasado, y se concreta precisamente en El Colmillo Público, que es el segundo tomo de los caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana. Y es un proceso complicadísimo en el cual tú ves toda la evolución de la oposición mexicana, que empieza siendo, en tiempos cuando llega Porfirio Díaz a gobierno, empieza siendo una oposición liberal consecuente. Y quien la encabezaba, curiosamente, eran los
toda una serie de caudillos que estuvieron aliados con Porfirio Díaz en el movimiento de Tuxtepec para derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada. Pero cuando Porfirio Díaz llega a gobierno y cuando se empieza a reelegir y cuando se empieza a eternizar en el proyecto, se deslindan de él y asumen una actitud crítica. Y son, en principio, liberales radicales consecuentes. Y esta oposición va cambiando con el tiempo y va evolucionando de manera muy importante, porque en un principio nadie los pela, nadie les que el prestigio de Porfirio Díaz es tan grande que estos que se ven como una bola de payasitos críticos que no van a tener ningún efecto. Y tú ves claramente que estas revistas de caricaturas tienen varias etapas. Hay un momento que es crucial en este proceso y que se da en 1893. En 1893 Díaz vuelve a plantear su otra reelección y por primera vez empieza a haber una oposición activa en contra de la reelección de Porfirio Díaz. Quien encabeza esta oposición son básicamente grupos de estudiantes y grupos de trabajadores. Y se aglutinan alrededor de toda una serie de ideas y de postulados que fue planteando una revista que se llama El Hijo del Ahuizote a lo largo del tiempo y que se fue convirtiendo en sentido común. Al cabo de un rato, hacia ya la tercera, cuarta, quinta reelección de Porfirio Díaz, pues ya empezó a calar en la sociedad la idea de que Porfirio Díaz sí estaba siendo un dictador, que no era democrático, que estaba violentando el ideal. Era muy sospechoso. La gente empezaba a sospechar. Así es. Entonces, ahí empieza este proceso. ¿Por qué la caricatura se convirtió en el vehículo ideal para poder convencer a la población de estas nuevas ideas? Mira, es que, perdón, además, no fue en ese momento en que sucede esto, es desde el inicio de la prensa en México. Así es. Adquiere esa importancia. La pregunta es muy bonita. Es decir, a ver, y encierra un tema que es delicado. Fíjate, la Constitución de 1917, la Constitución mexicana, es la primera revolución que consagra los derechos sociales, por primera vez. Por primera vez se consagran ahí los derechos sociales. Ahí es donde se establece por primera vez el estado de bienestar. Antes que en la Constitución soviética de ese mismo año, meses antes. Ahora, fíjate, qué curioso, los revolucionarios rusos leían ¿a quién leían? Leían a Marx, a Engels, a Rosa Luxemburgo, a Lenin, a Trotsky, a Bukharin. ¿Qué leían los revolucionarios mexicanos? Los revolucionarios mexicanos leían revistas de caricaturas. Esto plantea un problema que es muy delicado. Es decir, ¿cómo es posible que estos mismos proyectos se hubieran manifestado de modos distintos? Y aquí nos topamos con dos temas que son importantes. El primero, nosotros en la izquierda tendemos a pensar que solo es revolucionario lo que es el marxismo, el leninismo y todo eso. Y en realidad, si tú revisas la historia de la izquierda en el siglo XIX, vas a ver que había dos corrientes muy importantes. Una era la de Marx y otra era la que encabezaban los anarquistas. En México, lo que pesó, lo que pegó, lo que influyó, lo que creció, fueron precisamente las corrientes anarquistas. Los Flores Magón. Los Flores Magón, Juan Saravia, etc. Entonces, la Revolución Mexicana es efectivamente una revolución de origen socialista. Socialista anarquista, si quieres. Pero es una revolución que sí se plantea un proyecto de nueva sociedad y que sí se plantea temas fundamentales como, como lo son los derechos sociales, ¿no? Y la segunda cosa que se encierra en tu pregunta y que me parece muy interesante es el hecho de que las imágenes fueron potentes en México y ayudaron a consolidar la Revolución Mexicana por varias razones. La primera es que era un país en el que se leía poco, ¿no? Y las imágenes llegaban a un sector de la población que estaba politizado o que quería politizarse, pero que no podía leer, o que no estaba acostumbrada a leer tratados como los de Lenin o los de Marx. A leer el Capital. Claro. Así es. Entonces, lo que hay detrás de esto es una tesis que es un tema muy interesante, es que las imágenes sí son capaces de traducir o de transmitir ideas complejas, ¿no? Y esto es básicamente el motor de esta investigación. Ahora,
¿De dónde viene todo este proceso? ¿Cómo se llegó a esto? Es un tema interesante. Y fíjate que esa fue la pregunta que me hice al principio de la investigación. La pregunta que dirige la investigación o que guía la investigación es, bueno, entre otras cosas, ¿de dónde venimos nosotros? Tú, Pepe, yo, los caricaturistas mexicanos que tenemos una peculiaridad muy específica dentro del ámbito de la caricatura mundial. Aquí en México hacemos una caricatura que es una caricatura de combate. Es una caricatura muy activa, muy de compromiso público, muy de compromiso con las causas, etc. ¿De dónde viene esa tradición? Viene precisamente de estas revistas. Viene precisamente de estas revistas y viene del hecho de que estas revistas transformaron a la sociedad mexicana y la cambiaron en serio. Oye, pero hay una influencia muy fuerte de las revistas europeas, sobre todo francesas. Claro. Yo recuerdo que cuando empezaste el primer libro, me comentabas sobre la primera caricatura que se hizo en México y que era una variante de una caricatura española. Pero yo recuerdo que me decías de un mural que está en Siena. Sí, el tema empieza con un mural en Siena y hay una caricatura española contra Fernando VII. Sí. Y la caricatura que se reproduce en el Iris es una versión mexicanizada de esa estampa suelta española. Eso ya se pudo documentar y es fantástico. Pero aquí el tema de fondo, y a mí me parece que es un tema crucial, es si el arte puede transformar a la sociedad. Eso iba. ¿No? Ese es en realidad el tema de fondo. Y esto, a mí, la conclusión de esta investigación sobre los caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana, a mí lo que me arroja es que el arte sí, por supuesto, que puede transformar a la sociedad. Incluso puede provocar revoluciones sociales. Por eso hay un interés hasta de quitarle al arte. Así es. Eso. Esa característica. Eso. Así es. O sea, eran artistas en formación o consolidados que decidieron usar su talento para transformar a la sociedad. Y lo que es increíble es que lo lograron. Lo que es un caso, es un estudio de caso específico que te demuestra que el arte sí transforma a la sociedad, pero no como te lo dicen, digamos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El arte burgués. Exacto. Bueno, los historiadores de las los historiadores de las vanguardias. Sí. ¿No? Que vacían de contenido. Así exactamente. Al arte. Vamos a ver a Cintia Bolio La Chamuca y vamos a un corte de estación. Por favor, no se vayan. Lectorado, saludos muy afectuosos. ¿Cómo te me va de Navidades adelantadas? Acá vemos arbolitos desde noviembre y aunque en parte se debe al bombardeo publicitario, segura está tu manera escribiente de que estas fechas tiernas se gozan hoy con la felicidad de ser parte de una etapa nueva, novísima, de la historia de México. A muchísimas mujeres y hombres del pueblo nos ha tocado atestiguar y sobre todo padecer 4 décadas de cruel neoliberalismo. Y ahora, ser parte de esta lucha de la joven historia de las transformaciones, desde gobiernos de izquierda con Andrés Manuel y Claudia, muy legítimamente elegidos por la mayoría. De igual manera, las mujeres hemos padecido no décadas, sino milenios de patriarcado. Y a este machismo estructural lo hemos resistido, denunciado, estudiado, analizado y siempre combatido por el bien de nosotras y de la sociedad toda. Enorme misión, pues dicha opresión no solo es milenaria, es mundial. Y sí, también lo hemos medio tirado como piñata gracias al trabajo de miles y millones de feministas. Nuestro movimiento, surgido para erradicar el odio contra las mujeres, ha demostrado que la batalla es colectiva y empieza en
empieza en casa. Empieza en la palabra enunciada, en el plano de lo simbólico y lo cognitivo, para desarraigar la misoginia retardataria. Y no es tan nueva nuestra resistencia. Ya la enorme Sor Juana, protofeminista, cuestionaba a los sabios el por qué negar la educación a las mujeres. Se rebelaron las independentistas y las maestras revolucionarias. E inclusive la icónica María Félix declaraba: este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca. Y sí, María Bonita. Puedo imaginar el rechazo que sentirán algunos hombres al enterarse de que nacieron de nosotras, dado que nos enseñan a todos y a todas a odiar a la mujer. Pero nosotras no combatimos al hombre, es al patriarcado, su discriminación y sus muchas violencias. Nuestra causa tiene alma humanista. A los que manosean, abusan, gritan guarradas, venden o prostituyen, obstaculizan o de plano desviven mujeres de toda edad y todo estrato social, les preguntamos: ¿por qué? Y es que nosotras no buscamos venganza ni quitarles un solo derecho a los hombres. Exigimos justicia. Llevamos la perspectiva feminista a todos los pilares patriarcales: familia, escuela, cultura, arte, religión, política y etc. Y cabe destacar lo siguiente para las más morritas: estos mismos pilares son y serán los de nuestra causa feminista para reivindicar nuestra rehumanización y lugar en el mundo. A rebelarse, querido lectorado, como propósito de todos los años nuevos y desde todo espacio de la conciencia, sea hablada, escrita o gráficamente expresada. Y como bien nos lo enseñó mi más amada, la gran Rosario Castellanos, tenemos que reír, porque la risa, ya lo sabemos, es la primera evidencia de la libertad. Besitos. Y seguimos aquí en el Chamuco TV platicando con Rafael Barajas el Fisgón, el historiador, el monero historiador, nuestro historiador de cabecera. Nunca pensé que viniera al programa. No, ¿ah? Me costó mucho trabajo decidirme. Hoy estábamos hablando al final del anterior bloque de el artista con compromiso social. Así y es. esto es lo que más o menos estamos viendo, esta decisión de trabajar con una función social para el pueblo. Así es. Fíjate, con mucha frecuencia los caricaturistas nos preguntan: ¿y la caricatura tiene una función social? ¿El arte? ¿La caricatura es un arte? Ajá, exacto. Sí, y yo creo que sí lo es, pero no lo es en el sentido, digamos, Pues tradicional que ahora tradicional de la como palabra. se entiende el arte. Así es. Y fíjate que me llamó profundamente la atención en esta investigación, justamente que cuando yo estaba acabando la investigación, es cuando pude armar las piezas de este rompecabezas. Pues sí, el artista sí puede efectivamente transformar a la sociedad. Y esta idea, increíblemente, viene de la misma idea de las vanguardias artísticas del siglo XX. Todo el mundo, cuando habla de las vanguardias artísticas, piensa en que empiezan las ubica en la década de 1920, 1910, 1920, y no es cierto. Las vanguardias artísticas empiezan mucho, mucho antes. Y yo me puse a investigar de dónde venía de dónde venían las tesis que
en las que se formaron los caricaturistas mexicanos precursores de la Revolución Mexicana. Y resulta que vienen de una tesis que plantea en 1825 un escritor francés, un filósofo francés que se llama Henri de Saint-Simon. Saint-Simon se plantea, y su momento es un momento muy clave porque ya está la restauración monárquica en Europa, pero Saint-Simon se plantea que los artistas en un momento dado pueden transformar a la sociedad. Y cuando usa el término artistas, habla también de los intelectuales, porque si nosotros los artistas, él se asume como un intelectual, se asume como un escritor, podremos transformar a la sociedad. Esta era una idea que flotaba en el ambiente en la década de 1820. Y cuando Saint-Simon plantea esto, estaban los monárquicos gobernando y lo plantea como una idea para derrocar concretamente a la restauración monárquica de Francia. Entonces, esta idea que se tiene de que las vanguardias empiezan en el siglo XX es falsa. Antes de que se diera el cubismo y el fauvismo y todo eso, hubo vanguardias en Europa. Estuvo el impresionismo y antes el naturalismo y todo eso. En realidad, el origen de las vanguardias está en esa tesis de Henri de Saint-Simon. Y Henri de Saint-Simon plantea esta tesis en 1820 y a los pocos años de que él plantea esta tesis, surge lo que yo sí creo que es el primer movimiento de vanguardias artísticas de la era moderna. Y es una revista de caricaturas. Mira. Es una revista de caricaturas que además fue fundamental, que se llamaba La Caricature. Es una revista escrita, impulsada por un empresario que también era caricaturista, que se llama Charles Philippon. Y en esa revista escribía, entre otros, Honoré de Balzac, que no es poca cosa, pero además los caricaturistas eran la primera línea de la caricatura francesa de la época. Eran Honoré Daumier, Granville, Traviés, Benjamin Roubaud. Es toda una generación. Ay, nomás, pinchemente. O sea, es una generación de talento impresionante. Impresionante. Y esos cuates tenían una propuesta plástica muy que importante. su obra se exhibe en el Museo d'Orsay, Sí, como así es. obra de arte. Por supuesto, por supuesto. Además, Honoré Daumier es reconocido como uno de los precursores del impresionismo. Así es. Es una de las primeras vanguardias. Bueno, antes del impresionismo estuvo esta vanguardia. Y esta vanguardia no era nada más una vanguardia estética, que por supuesto que tenía una manifestación estética, es decir, caricaturizaba a los personajes, exageraba los rasgos. Hubo una revolución de las formas, pero también tenía la intención de hacer una revolución política. Esta revista surge con la intención específica de derrocar a un gobierno, que es el gobierno de Luis Felipe, el gobierno de la llamada monarquía de Julio, el gobierno de Luis Felipe de Orleans. Porque ellos, resulta que Philippon y muchos de estos personajes habían participado en lo que se llamaban las 3 jornadas gloriosas que derrocaron a la monarquía restaurada, pero que después llega, al final de esa revolución, llega este cuate que se llama Luis Felipe de Orleans, que se presenta como un republicano, pero que hace un gobierno muy conservador, que no permite tan fácilmente la libertad de expresión. Estos se levantan, pues no en armas, pero se levantan en piedras litográficas, ¿no? Y le hacen una campaña muy importante y lo terminan derrocando. Que de ahí es la famosa caricatura de la pera. De la pera. Y la historia es muy simple, es decir, primero destruyen la imagen de Luis Felipe, del rey ciudadano, y después destruyen toda la construcción de su gobierno, y eso es lo que abre las puertas al derrocamiento de Felipe de Orleans. De hecho, Felipe de Orleans, hay un momento en el que logra cerrar esa revista de caricaturas, pero aparece otra revista de caricaturas. Los mismos periodistas hacen otra revista de caricaturas, y cuando Felipe de Orleans es derrocado, él dice públicamente en sus memorias: a mí quien me derrocó fueron esos caricaturistas. Wow. Entonces, esa revista de caricaturas es histórica. Entre otras cosas, establece la caricatura como un género periodístico eficaz, pero además marca el poder que puede tener la prensa, porque es una revista que logra cambiar a un gobierno, que logra echar abajo a un gobierno, y ese ejemplo es copiado en el resto del planeta con mucha rapidez. Hay pronto, es decir, ya el modelo ya no era la caricature, sino su sucesora, que es le charivari, que suena así como, la traducción es como el cacerolazo, ¿no?
Y esta revista, el Charivari, empieza a tener, digamos, hijos o copiones en Inglaterra, en Francia, en España, en España, en Italia, en todas partes. Y en México. A México el modelo llega hasta finales de la década de 1850 y principios de la década de 1861. Y surge precisamente primero una revista que se llama El Telégrafo, luego en una revista que se llama La Orquesta. Y tan es tiene así, sentido, porque Charivari dices que es como cacerolazo, pero es el... Yo tengo entendido que es el ruido que hace la orquesta cuando está afinando, ¿no? Exactamente, este ruido. Así se le dice, pero el término, la revista francesa, el término se lo ponen porque era una forma de protesta popular. Que ibas a la casa de un político que te caía gordo a tocar cacerolas, a hacerle ruido, a no dejarlo dormir. Mucho también eso es el cacerolazo. Sí, claro. Es el charivari, es el ruido que hace la orquesta a la final. Es un ruido molesto. ¿no? Ese es un ruido molesto, ¿no? Entonces, la orquesta y El Palo de Ciego son dos revistas de caricatura que se establecen en México en la década de 1860, en 1861, cuando regresa Juárez a México, y esto coincide con la intervención francesa. Entonces son revistas que asumen una actitud militante muy, muy agresiva. Se da en el contexto de la caricatura de combate mexicano. Los caricaturistas asumen una postura de verdaderos guerreros, de activistas de causas. Tan es así que en cuanto llega la escuadra tripartita francesa, española, inglesa al puerto de Veracruz, los directivos de la orquesta deciden organizar un batallón para ir a combatir al invasor y lo convocan desde la revista de caricaturas. Y quien encabeza el batallón es el director de la revista. No se andan con chistes. Es así de simple. Entonces, o sea, no está en su casa tuiteando. No está en su casa tuiteando. Entonces es muy chistoso porque estas revistas de caricaturas le copian a las revistas francesas, a la Caricature y a Le Charivari. Y de hecho yo puedo documentar toda una serie de caricaturas. Que eran tal cual. Que eran copias, traslaciones o interpretaciones a la situación mexicana de caricaturas francesas de años, meses o semanas antes, ¿no? Es decir, así es como lo hacían. Pero ya en México, estas revistas adquieren otra formación, adquieren una lógica distinta. Y esto tiene que ver con esta idea de que una misma tesis, cuando la echas a andar en sociedades distintas, te da resultados muy distintos. Y en México lo que tienes es una caricatura muy combativa, muy militante, muy ligada a los movimientos sociales. Y la caricatura fue, sin lugar a dudas, una de las herramientas fundamentales para combatir a la intervención francesa, para combatir al Segundo Imperio, y después fue crucial en el debate interno de los liberales mexicanos después de la caída de... ¿Qué formación política histórica, qué leían estos caricaturistas de esta época? Mira, es muy interesante la pregunta porque los caricaturistas de esta época prácticamente, eran pocos, y básicamente eran Santiago Hernández, Constantino Escalante y Alejandro Casarín. Y todos casi no hay Hernández en México. Todos estudiaban en la Escuela Nocturna de Filosofía. Todos eran masones, todos eran radicales consecuentes, liberales. Y esta es una tradición de formación política que se da mucho en México en el siglo XIX. Santiago Hernández fue uno de los niños héroes, ¿no? Fue uno de los niños héroes. Y la historia de Santiago Hernández es verdaderamente espectacular, porque fue uno de los niños héroes, pero además fue uno de los que pelearon en contra de la intervención francesa. Fue guerrillero, lo agarraron y lo metieron a la cárcel, lo libera el emperador Maximiliano, y luego milita activamente contra Porfirio Díaz desde temprano. Y entonces la caricatura se incorpora muy rápidamente al debate político de la familia liberal y toma partido. Y cuando Porfirio llega a gobierno, pues tú tenías que había caricaturistas porfiristas en un principio, pero muchos de esos caricaturistas porfiristas rompen con Porfirio tras la primera reelección y empiezan a construir un sentido común en contra de la dictadura, porque al final de cuentas sí son liberales consecuentes. Y ocurre un fenómeno muy interesante, porque una generación de estos liberales consecuentes se va radicalizando con el tiempo. Y fíjate, la pregunta que hiciste es muy buena, porque van leyendo literatura que les llega de Europa. Eso. Leen textos de anarquistas, leen textos de socialistas norteamericanos,
algunos leen a Marx, ¿no? Algunos leen textos marxistas, etcétera. Se van radicalizando y terminan convirtiéndose ya en socialistas radicales. Oye, porque incluso Marx escribió, no me acuerdo si fue en el New York Times o dónde, varios textos acerca de México. Sí, pero fíjate, Marx era un extraordinario analista, pero no tenía buena información sobre México. Eso es lo que hay que revisar, porque decía Juárez, este hombre popular que viene. No, Juárez que era parte de la familia burguesa, sí, claro. Pero lo que hay que ver es que, pues fíjate, aquí se leía de manera muy temprana a Marx. De hecho, hay un texto que es increíble de Constantino Escalante, donde Constantino Escalante, el caricaturista, donde Constantino Escalante adapta a la lógica mexicana el programa práctico del manifiesto del Partido Comunista Mexicano. ¿No? Lo pone así, una cosa práctica y tal, que son en realidad 4 puntos de los 10 que plantea Marx. Bueno, pero el caso es que esto hacen todos estos intelectuales de la época y se meten de lleno en la lucha en contra de la reelección porfirista, en la lucha en contra de la dictadura. Y tú vas viendo, a través de la lectura del Hijo del Ahuizote, cómo estos caricaturistas y los escritores, por supuesto, se van radicalizando, van adquiriendo una actitud cada vez más dura en contra del porfiriato, y vas viendo además cómo efectivamente empiezan a plantear problemas sociales importantes. Por ejemplo, ahí es donde se consolida lo que es el nacionalismo revolucionario. De hecho, el Hijo del Ahuizote tenía un lema al principio que era: el Hijo del Ahuizote es matrero y calaverón, no tiene madre, tal. Y en un momento cambia el lema y dice, dice simplemente México para los mexicanos. Fíjate, el lema ya conlleva un proyecto de nación. Claro. Oye, pero ¿cómo que toman partido? Eso no puede hacerse. Pues hay que ser objetivos. Me temo que sí. Y fíjate, yo creo que tomaban partido porque podían ser objetivos. Hacían un análisis, una revisión crítica, toman partido, y la verdad es que sí es muy impresionante el papel que adquieren estos personajes, porque los Flores Magón, a ver, hay un vínculo muy claro entre el fundador del Hijo del Ahuizote, que es Daniel Cabrera, que es un liberal radical, y los hermanos Flores Magón. Eran hasta vecinos y se juntaban y platicaban, qué sé qué. Y en un momento dado, los Flores Magón, es decir, Daniel Cabrera enferma, tiene una persecución brutal, le da una embolia, queda en el hospital, y primero le deja la revista a su sobrino, que era un chavito, era un jovencito como de 19, 20 años, que se llamaba Luis Cabrera. Era un tipo espectacular, una inteligencia extraordinaria. Después fue el ideólogo del carrancismo. Claro. Pero a Daniel Cabrera de repente le resulta que su sobrino es demasiado fresa, que es demasiado tímido, que es demasiado timorato, y le termina por rentar a la revista a los hermanos Flores Magón. Y los Flores Magón, y la crónica es muy bonita porque la hace Enrique Flores Magón. Y Enrique Flores Magón cuenta que Daniel Cabrera les dice: se las rento con una condición, que le den en la madre a don Porfirio. Y entonces se lo toman muy en serio y se van contra don Porfirio. Y ahorita hablamos de... Ay, ya se puso bueno. Ven, ¿qué les digo? No se vayan, ahorita regresamos. Es el último corte. Seguimos en Chamuco TV y estamos platicando con, ¿quién creen? Yo no sé. Rafael Barajas, el Fisgón, que nos da mucho gusto que nos visite en el Averno. Oye, Fis, yo tengo una duda, no es duda, pero siempre que se habla de caricatura, la mayoría de la gente de caricatura en México piensa... ¿El tiempo de la Revolución? Pues en general, el concepto de caricatura, uno de los referentes obligados es Posada. Sí, claro. Y mucha gente cree que es pues el gran caricaturista revolucionario, ¿no? Sí. También tienes un libro al respecto. Sí. Una parte de esta investigación es un libro sobre Posada. Mira, es decir, a mí me llamaba la atención por qué
siendo El hijo del Ahuizote una publicación tan crucial para la Revolución Mexicana? ¿Por qué nadie lo estudiaba? Y yo creo que no se estudia por varias razones. La primera es un objeto de estudio muy complejo. Son 17 años, ¿no? Pero además no se sabe quiénes eran los caricaturistas, sí, los directores, los escritores. No había, todos se publicaba anónimamente y nadie sabía quiénes eran. Además es un género muy despreciado. Sí. ¿No? Como era para tirarse a la basura, se veía como una cosa... Arte menor. Como arte menor, ¿no? Que eso no servía y se tiraba a la basura. Había que mencionarlo, era fuente de algunas, pero nunca había sido objeto de estudio. Una de las cosas que más me llamaron la atención es que no era un objeto de estudio, no había nada, no había un texto que te diera la historia de lo que había sido El hijo del Ahuizote y El colmillo público. Y uno de los obstáculos para esta investigación era precisamente una cosa que establecieron Diego Rivera y Frances Torre en la década de 1920, la idea de que el que colaboraba en El hijo del Ahuizote era precisamente José Guadalupe Posada, y no era cierto. Posada no colaboraba en El hijo del Ahuizote. Es más, colaboraba en las publicaciones enemigas del hijo del Ahuizote. Entonces, poner ahí a Posada era un obstáculo enorme en la investigación. Tuve que hacer un libro para demostrar. Yo primero quise hacer un libro queriendo demostrar que Posada sí era una caricaturista revolucionaria, y a la semana me di cuenta que no, que era un caricaturista totalmente proporfirista y que se peleaba con estos que sí eran los antiporfiristas. Daniel Cabrera, Santiago Hernández, era desacralizar. Exactamente. La imagen de... Entonces, ya que quitas a Posada de la ecuación, sí te queda claro pues, que era un grupo radical, que era un grupo de activistas radicales que empiezan siendo liberales radicales y que van evolucionando hacia las ideas socialistas. Que no le quita su mérito a Posada. Por supuesto, Posada era un gran artista, eso es otra cosa. Pero Posada no hizo la Revolución Mexicana. No, exactamente. Estos sí hacen la Revolución Mexicana. Y lo que encontré fue fantástico, porque tú vas viendo a la hora de revisar El hijo del Ahuizote, cómo estos señores primero van construyendo, primero organizan el descontento contra el porfiriato. Van haciendo un recuento de agravios sobre el porfiriato. Luego vas viendo cómo empiezan a proponer alternativas al proyecto. Vas viendo cómo te explican las injusticias y cómo te explican los orígenes. A veces lo hacen mal, pero sí hacen este esfuerzo, tienen este mérito. Y finalmente son ellos los que construyen el proyecto de nación. Y hay una cosa que hay que subrayar, y es que todos los colaboradores del Hijo del Ahuizote y El colmillo público sí son artistas de vanguardia, incluso en el sentido moderno de la palabra. Hacen cosas que son increíbles. Por ejemplo, esta foto que todos conocemos de los Flores Magón al frente de la revista del Hijo del Ahuizote, etcétera, diciendo la Constitución ha muerto. Eso es una instalación y es un performance. Claro, sí, claro. Es decir, transforman la portada de la fachada de una casa, ¿no? Y hacen un juego, porque normalmente se ponían arreglos florales cuando alguien había muerto. Así es. Bueno, aquí hacen los arreglos florales para decir la Constitución es la que murió. Y no solo eso, sino que se ponen en los balcones, se toman la foto y lo hacen público en un momento en el que eso era arriesgar que te metieran a la cárcel. Claro. ¿No? Y luego infiltran los porfiristas, cuando otra vez están llevando una de las últimas reelecciones de Porfirio Díaz. Los porfiristas organizan una marcha para elogiar a Porfirio Díaz, y estos se organizan para infiltrar la marcha y la convierten en una marcha antiporfirista. Eso también es un performance. Hecho años antes que lo que hicieron los dadás y con mucho mayor riesgo. Las formas plásticas son otras, si tú quieres, pero es un performance. Y te voy a contar otro que es fantástico. Llega un momento en el que Porfirio Díaz ya no soporta a los hermanos Flores Magón. Incluso se publica un edicto que dice que cualquier revista en la que publiquen los Flores Magón va a ser clausurada y va a ser censurada. Y entonces, encierran, es decir, Porfirio Díaz termina metiendo a la cárcel a toda la redacción del Hijo del Ahuizote. A toda. Es una cosa increíble. Meten a la cárcel hasta los papeleros. Es un proceso complicadísimo. Y los Flores Magón hacen lo siguiente, van acumulando imprentas, compran imprentas, y cuando los meten a la cárcel y les clausuran la imprenta, sacan con una imprenta clandestina otra tira. Entonces Porfirio ya se vuelve loco, busca dónde está esa imprenta, la clausura y ya se queda tranquilo, y sacan la segunda imprenta y la vuelven a sacar. Esto también es un performance. Claro. Entonces, pero fíjate,
el papel que tienen estas revistas en la construcción de la Revolución Mexicana es mucho más profundo. El documento toral de la Revolución Mexicana es, sin lugar a dudas, el programa del Partido Liberal de 1906. Ese es el documento en el que se rescatan, en el que se resumen todas las ideas que van a ser plasmadas después en la Constitución de 1917. Carranza quería hacer una Constitución distinta. Y son los revolucionarios los que dicen, no queremos estas ideas en esta Constitución, queremos este proyecto de nación en esta Constitución. Ese proyecto de nación nace en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. Y los Flores Magón te cuentan cómo se hizo ese programa del Partido Liberal Mexicano. Se publica por primera vez con una redacción final de Juan Sarabia en Regeneración, allá en Canadá, pero la gestación de ese documento se hace en una revista de caricaturas, se hace en el Colmillo Público. Quien dirigía el Colmillo Público era Jesús Martínez Carrión. Jesús Martínez Carrión le da tribuna en la Ciudad de México a los hermanos Flores Magón. Ricardo Flores Magón hace una primera propuesta de texto, se abre el texto al debate entre los lectores hacen aportaciones a este texto, Flores Magón hace una segunda propuesta de texto, le vuelven a hacer propuestas y entonces ya publica el programa del Partido Liberal Mexicano en Regeneración. Y de hecho, la resistencia en contra de la represión en Cananea y en contra de Río Blanco se organiza en buena medida en la revista El Colmillo Público que dirige Jesús Martínez Carrión, al punto que a Jesús Martínez Carrión lo acaban metiendo a la cárcel porque descubren que está apoyando a la huelga de Río Blanco, lo meten a la cárcel y lo someten a condiciones infrahumanas, lo someten realmente a una guerra bacteriológica. Y él sale ciego y ya para morir, y muere al día siguiente de que sale. Entonces es, fíjate, el primer mártir de la Revolución Mexicana y nadie lo reconoce. No, pero en ese entonces no se vive la represión que vivimos ahora y el autoritarismo que estamos viviendo ahorita. Por supuesto. Oye, Rafa, ¿en qué momento los conservadores se dieron cuenta del poder de la caricatura para utilizarla a su favor? Mira, yo creo que se dan cuenta muy temprano. Las primeras revistas de caricaturas, y esto es una cosa que hay que revisar. Aquí en México, por supuesto, hay caricaturistas liberales, hay caricaturistas conservadores, hay caricaturistas de izquierda, hay caricaturistas de derecha desde muy temprano. Pero la caricatura, curiosamente, nace como un proyecto de vanguardia revolucionaria de izquierdas. Nace como una caricatura liberal. Y básicamente quien apoya las publicaciones de caricaturas son grupos liberales y hasta logias masónicas específicas. Muy pronto, todavía en el Segundo Imperio, empiezan a salir revistas, desde muy temprano se utilizan caricaturas en contra. En contra de Juárez. Sí, claro. En contra de Lerdo. Sí, incluso hubo caricaturas en contra del Periquillo, en contra de José Joaquín Fernández de Lizardo, ¿no? Pero sistemáticamente las revistas de caricaturas, las instituciones de las revistas de caricaturas suelen ser liberales. Liberales, y las conservadoras surgen simplemente para hacerles oposición, ¿no? Ahora, lo que sí ocurre es que este sector de la familia liberal aprende muy rápidamente a utilizar la caricatura para fines políticos concretos. Porfirio Díaz era el candidato de la izquierda en 1872, 73, 74, 75 y utiliza las revistas de caricaturas para echar abajo a Lerdo, para minar el poder de Lerdo. Y lo tumba. Lo tumba. Lo tumba. Sí. Y luego los porfiristas, esto lo aprenden, Porfirio Díaz y el Porfirio se convierten en una estructura, se derechizan y siguen teniendo este know-how, siguen sabiendo cómo hacer estas revistas. Ahora, lo que es interesante del caso mexicano es que el caso mexicano, México, a ver, ya sabes, la historia del arte, las narrativas son poderosas. Y la narrativa del arte moderno es potentísima. Te dice, el arte empieza, el objetivo del arte en Occidente es liberar a la gente y que la gente sea libre. Entonces, no, espérate, hay que librarlo también socialmente, ¿no? Entonces, esta narrativa pone de lado todo lo que es el arte de compromiso político. Y el arte de compromiso político juega un papel crucial en todo este proceso. Entonces, lo que tú ves acá es que el modelo que surge en Francia, en México adquiere otra dimensión. Las revistas de caricaturas, como El Hijo del Aguizote y El Colmillo Público, se convierten en escuelas de formación política. Eso nunca pasó en Francia. O sea, el arte occidental, estas cosas, estas manifestaciones artísticas las hace de lado. Bueno, estas corrientes artísticas son las que dieron origen a la Revolución Mexicana, no es cualquier cosa.
¿no? Entonces, lo que tú ves es cómo estos señores hacen de lado todos estos juegos porque son peligrosos. Oye, eso mismo he escuchado del chamuco, de la garrapata, que Sí, claro. formaron Claro. políticamente a generaciones. Es que estamos los formados- agachados, Sí, los si ustedes solo supermachos. apoyan al gobierno. No, es que, perdón, pero Tienes no he que escuchado de la criticar gente. al presidente en turno. Esto se apoya, todas esas tesis surgen de esta tradición, precisamente. Ese es nuestro árbol genealógico. Exactamente. Venimos precisamente de esta tradición. Y hay un debate muy fuerte sobre las vanguardias artísticas en la década de 1920. Hay una película de Tim Robbins que se llama The Cradle Will Rock, Abajo el telón. Me dices que se dice en Le pusieron. español, así la Fíjate que no tradujeron. recuerdo que se haya estrenado en México. Yo la Sí, vi que no. en algún... VHS, sí, después. sí. Pero comercialmente en cine no recuerdo que se haya estrenado. Y es Pero una sí, revista que retoma Una película. Una película, perdón, que retoma dos episodios muy importantes que se dieron en Estados Unidos. Uno es la censura de los murales de Diego Rivera del Rockefeller Center y el otro es la censura de una obra de teatro de Orson Welles. Que Orson Welles lo que hace es que la traslada a la calle y se convierte en un acto insurreccional muy importante, etc. Y hay una escena de esa película que es fantástica, en la que vemos caracterizados a Nelson Rockefeller, a John D. Rockefeller y a William Randolph Hearst hablando de arte. Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a plantear un arte que sea de puras bolitas y de puras formas para quitarle lo político, toda la cosa política al arte. Bueno, ven. Que tenían a Diego Rivera. Así es. Rockefeller. Así es. Y dice William Randolph Hearst. Y lo vamos a presentar como si fuera la última moda, como si fuera lo último. Y entonces la gente lo va a seguir y va a saber que vamos a... Es decir, hubo un proyecto de para despolitizar al arte. ¿No? Cuando, y precisamente el mejor disfraz para despolitizar el arte era presentarlo como el arte de vanguardia. Ahora resulta que el arte de vanguardia no era el que transformaba la sociedad, no el que incidía en la sociedad, sino el que presentaba las formas más radicales y más atrevidas, etcétera. Y por supuesto, a ver, yo debo confesar, a mí el arte de vanguardia me fascina, es un gusto adquirido y me parece fantástico, es muy bonito y lo que tú quieras. Pero ese proyecto, para lo que sirvió es precisamente para matar la tesis de Henri de Saint-Simon que los artistas pueden transformar a la sociedad. Y esa tesis, donde mejor cristaliza... Tomó una curva distinta. Y donde mejor cristalizó la tesis original de Saint-Simon fue primero en la revista La Caricature y luego en las revistas de caricatura mexicana, que son los antecedentes, que son los sucesores naturales de aquel proyecto de vanguardias artísticas. Y fíjate, termina en una revolución social, la primera revolución social de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que revisar todo esto. Y ya estaba yo haciendo las conclusiones de esto cuando me cayó el 20 de todo esto y entonces pude hacer este otro libro que es Caricatura y Revolución, Los Flores Magón y las revistas satíricas de combate, que hace precisamente una revisión de cómo el arte primero se ciudadaniza, luego se democratiza, luego adquiere un compromiso, luego se libera las formas con la caricatura, es importante, luego adquiere compromiso político y luego efectivamente transforma a la sociedad y termina provocando una revolución social muy importante. Oye, yo creo que tú no tienes nada que hacer y por eso tienes tiempo para hacer todas estas cosas, ¿no? Este proyecto que, como recordamos, empezó desde los años 90. Sí. ¿Ya lo terminaste? ¿Ya puedes decir que ya? ¿Ya? No te ya me voy a creo dedicar a otra pinche cosa. Estoy seguro de eso. Porque sigue, o sea, podrías seguir estudiando. Mira, una de las cosas que hay que estudiar ahora es cómo funciona el mercado del arte. Eso. Porque ocurre una cosa rarísima en el mercado del arte. Es decir, opera casi como una lotería, ¿no? Es la ilusión, muchos artistas tienen la ilusión de que van a entrar al mercado del arte y que van a acabar vendiendo sus obras en millones de pesos. Y efectivamente hay algunos artistas que se cotizan en millones de pesos y hay cuadros, acaban de vender un cuadro de Frida Kahlo en 54 millones de dólares. Mejor, Espérate, hay un plátano con un gaffer que... Sí, claro. Perdón, o sea... Y un excusado de oro del mismo artista. Bueno, aquí el tema es cómo este mercado del arte efectivamente sirve para evitar que los artistas tengan un compromiso político y entren en estas lógicas y en estas dinámicas. Y, yo sí creo que el arte que el arte puede tener una función, puede incidir en la sociedad y puede cambiar las cosas. Claro. Ya se acabó el programa y me quedan muchas entonces, preguntas. estos dos libros,
Tomo 1 y tomo 2 de los caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana. Ya están los dos. Bueno, el del Hijo del Huizote desde el año pasado, pero el del Colmillo Público ya está. Lo presentaste hace unos días en la FIL. Y también, es el catálogo de una exposición en el museo, que tuvo lugar en el Estanquillo, ¿no? Los otros dos son del Fondo de Cultura Económica y del Estanquillo. Del Museo del Estanquillo. Los 3. Así es. Los 3 libros ya están. Sí, pues, además es una tesis. Qué chingona. Que yo creo que vale la pena. Pues, y para los caricaturistas es de lectura obligada. Obligada, por supuesto, porque es el árbol genealógico. Me encantó la figura. Es el árbol genealógico de Chamuco. El monero desciende de esto. Sí, así es. Nosotros descendemos de aquí. Por eso el monero desciende. Rafa Barajas, nuestro monero historiador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero, colega. Señoras y señores, otro programa. Algún día te volveremos a invitar. Muchas gracias. Ojalá me gustaría. Si no tienen nada que hacer dentro de 8 días, muchas gracias. Otro programón para comentar, para coleccionar, para que usted se cuide mucho. Ya lo sabe. Nos vemos a la próxima. Bye. Chao. Bye.